Hola, ¿cómo están? Ojalá que súper bien. Yo estoy un poquito resfriada. Hoy día quería contar la historia de una persona que se trató conmigo y que a lo mejor esto le puede servir a alguien. Resulta que esta persona que em, tenía un síntoma. Ese síntoma era que sudaba muchísimo, pero no era una cosa que ella siempre tuvo. De repente empezó a sudar de una manera muy, muy exagerada, de todo el cuerpo. La ropa mojadísima, siempre, y tuvo que empezar a llevar cambios de ropa con ella a todas partes, porque se mojaba, hiciera lo que quisiera, completa. Entonces llegaba a algunas partes y le preguntaban si se había venido corriendo, si había estado haciendo deporte o cosas así, porque llegaba mojada, así, nadando. Em, y claro, no sabía qué le pasaba. Entonces, le empecé a hacer preguntas, porque en la terapia que yo practico se hacen muchas preguntas y hacen asociaciones intuitivas. Entonces, las preguntas que le fui haciendo sobre su pasado, etcétera, etcétera, que se acordara de algo húmedo, mojado, y de ahí empezamos a saltar, a saltar, a saltar de recuerdo en recuerdo y asociaciones. Y esta asociación la llevó a a un momento de su vida de infancia. Ella en este momento estaba en el extranjero, o sea, ella era chilena, pero vivía en otro país, entonces no tenía familia en ese país. Ella tenía un trabajo y se estresó muchísimo en un momento, se quemó, le dio burnout y em, estoy escuchando a mi perra que quiere que la saque a pasear y me está haciendo ruidos. Em, entonces le dio burnout y entró en una crisis mm, psicológica muy, 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 muy grave. Entonces renunció a su trabajo, no pudo seguir trabajando. No sé si renunció al tiro, pero tuvo que dejar de trabajar. No podía más, no daba más y se sentía desesperada. Y se acordó que cuando era chica hubo un momento en que su papá, ella fue a un río con su familia y se metió al agua, era niña, y el río se la empezó a llevar. Y en un momento ella tuvo el terror de ahogarse, etcétera, porque sí, el agua la arrastró. En un momento el papá se dio cuenta y se tiró a rescatarla. La rescató del agua. Y ese fue como el momento de darse cuenta de que este sudor que ella se le manifestó era como estarse ahogando en un río y que necesitaba que la rescataran y que la rescatara su papá. Entonces ella sudaba exageradamente para que la vinieran a rescatar. Para ella fue súper impresionante darse cuenta de esto y la acompañé en ese momento y le conversamos a esa niña que estaba desesperada, a punto de morir ahogada y que necesitaba a su papá. Y le agradecimos a su papá también. Y a la niña le dijimos que descansara, porque ahora la persona adulta ya se podía hacer cargo de su vida. No necesitaba un papá que la viniera a rescatar. Así que le agradecimos muchísimo también a ese papá que estuvo para ella, porque ella necesitaba a alguien que estuviera ahí para ella.
y que ya tuvimos que hacer como este movimiento de conciencia para que ella notara que no estaba sola, que se tenía a sí misma. Y bueno, fue un momento súper emotivo y desde ese momento el sudor se empezó a calmar, o sea, rapidísimo, o sea, ni siquiera, digamos, al mismo, inmediatamente prácticamente ya disminuyó en los siguientes días el sudor como en un 70% y después ya con el tiempo se reguló. Esto no quiere decir que cada persona que está enferma de alguna cosa relacionada con el sudor sea sea esta la causa, porque las enfermedades, cada una tiene su forma de expresión y el inconsciente muestra los síntomas también de manera diferente a todas las personas, o sea, no hay una regla. Tampoco significa que alguien que está sudando demasiado en una sesión se le va a pasar si tiene una enfermedad base. ¿Ya? No estoy diciendo que cada persona que tenga esto le va a pasar, se puede sanar así. No, no es verdad. No hay una receta tampoco, pero sí se pueden, porque en este caso es un síntoma de otra cosa. Y en estos casos sí se puede tratar de manera rápida, ¿ya? Lo digo responsablemente. Y también lo digo con respecto a muchos síntomas que el cuerpo presenta, que muchas veces hay un tema psicológico. Y esto yo también lo vi, quería contarlo en otra ocasión, pero lo voy a contar ahora mismo porque es una experiencia muy corta. Yo tuve una caída de pelo hace no mucho tiempo. Me ha pasado varias veces, ya 3 veces en la vida. Y esta tercera vez se me caía el pelo. Como cuando uno tiene la tiroides afectada y se te cae el pelo a montones y uno se saca los pelos a montones. Lo tenía por tercera vez y yo ya, las primeras veces ya me había sanado y había hecho como la reflexión y también tomado los suplementos que eran necesarios, etcétera. O sea, no había tratado estos síntomas solamente con terapia psicológica, sino que había ya tomado medidas con respecto a fortalecer la tiroides porque me había salido la tiroides alterada, etcétera. La cosa es que esta última vez, yo estaba, otra vez se me estaba cayendo el pelo, pero claramente yo estaba pasando por un momento de estrés gigantesco. No era, no era algo muy difícil de darse cuenta de dónde venía. El tema, porque el estrés siempre se da a manifestar de manera física, solamente que, bueno, yo estaba tratándolo de cómo lo conocía y en un día, en una sesión grupal de terapia, pero yo era de las alumnas, uno de las formaciones que estaba haciendo, una colega, una compañera de formación, contó su experiencia y nos contó que ella estaba pasando le habían detectado hipertiroidismo y que estaba pasando por un momento personal súper, súper duro. am, mm, Se le había muerto un ser amado y muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo a su alrededor y ella lo único que sentía era como que esto pase pronto, que esto pase pronto, que esto pase pronto. Y para mí ese fue el momento en que yo me di cuenta. Ella dijo eso, yo me di cuenta. Dije, ese es mi síntoma. O sea, yo estoy pasando por este momento fuertísimo en el que siento que me va a superar y lo único que quiero es que pase pronto y no darme cuenta de nada. Por favor, va a ser duro, pero que pase, que pase. Entonces, como estaba concentrada en el que pase, que pase, que pase rápido, mi cuerpo también se aceleró y produjo la caída del pelo. O sea, yo esto lo digo de esa manera porque para mí en ese momento fue esa la asociación que yo hice. Inmediatamente ella dijo eso y yo me quedé así. Eso es lo que yo tengo.
Y desde ese día se me acabó, ya se me dejó de caer el pelo. Se calmó, ya no continuó. Y hasta ahora esto no ha pasado de nuevo. Y lo que quería decir con respecto a eso es que también era un síntoma de otra cosa, en ese caso. Eso no significa que esa compañera se le fuera a sanar como a mí se me sanó la caída del pelo. Porque todas las personas son diferentes, ella tenía un diagnóstico de hipertiroidismo, yo no. Entonces, en mi caso era algo recién que se estaba manifestando y era leve. Entonces se podía detener. Y como yo ya tenía la experiencia de otras veces anteriores que me había pasado por otras razones, aunque lo traté de otras maneras, también se detuvo la caída del pelo. Y eso quería contar sobre este síntoma de esa persona y el síntoma que yo también tuve hace no mucho tiempo. Por si a alguien le resuena esto. Y quiero repetir, por favor, porque veo muchas veces que uno explica de que uno no está ofreciendo una cura mágica, pero hay personas que entienden que sí, uno está ofreciendo una cura mágica y que después las personas son todos no de confiar. No es una cura mágica, en este caso era un síntoma simple mío y que yo ya lo tenía, yo ya sabía que era así. Simplemente me llegó la respuesta en el momento en que yo necesitaba esa respuesta y se detuvo todo. Y con esta persona la que le ofrecí yo la sesión, era algo similar. Tenía un síntoma que claramente no era algo mucho más grave, y eso se notaba porque uno tiene como una intuición de estas cosas. Y por eso también le ofrecí la terapia, porque en otro caso le hubiera dicho, sorry, no te puedo ayudar, porfa, anda a hacerte exámenes que no tienen nada que ver conmigo. Bueno, eso quería contarles y nos vemos en una siguiente historia.